un gusto nuevamente estar con ustedes. Ya es viernes y tenemos aquí entre amigas una importante entrevista. Y como siempre me acompaña en los micrófonos mi querida Vivi. Y yo, Tony Salmerón. La verdad, hoy quédese con nosotros. Tenemos una entrevista fuera de serie y además que nos va a servir mucho para educarnos, ¿verdad, Vivi? Así es, bueno, una gran mujer joven que ha estado, sí, como joven y que está metidísima en muchísimos temas de activismo y que a mí en lo particular es un tema que me atrae porque es importante sacar a la luz todos los temas relacionados con la comunidad LGBT, sobre todo visibilizar la problemática y en este caso en particular me gustaría que todos conocieran mucho más a fondo a Linger Michelle. Bienvenida. Gracias, muchas gracias, chica, la verdad, gracias por ese espacio y por este tiempo, la verdad no cualquiera lo dan, pero les agradezco mucho la invitación a las Claro, sí. Bueno, pues vamos a comenzar. Como siempre les quiero decir que estamos transmitiendo desde el restaurante La Bichuela aquí en el Parque de las Palapas, con un lugar y un ambiente sensacional, así que no deje de venir con sus amigas y disfrutar este espacio, así que conéctese con nosotros para que se entere de todos estos temas. Así es un tema muy enigmático, muy delicado de tratar, ¿no? Pero aquí Linger viene con toda la disponibilidad y toda la apertura para contarnos todo su desarrollo, todo su proceso desde que era pequeño, ahora ya toda pues una mujer, por decirlo así, ¿no? Y con la administración, terminó la licenciatura en administración en comercio interior y aduanas, entonces bueno, exterior, ¿verdad? Exterior y aduanas, y nos va a platicar también sobre pues todos sus proyectos personales y profesionales. Así es un tema delicado, pero ya no tendría que serlo. Son temas que se tienen que tratar de poner en la mesa, en muchas más mesas, sin miedo y bueno, y con todas las reservas de que la gran mayoría nos declaramos ignorantes, ¿sí? Si bien es cierto, yo me he documentado en muchos sentidos, siempre vamos a estar, en mi caso, temerosa de no faltar de ningún momento al respeto. Entonces, tanto a la audiencia como al Linger, las preguntas que hagamos van a ser siempre con el fin informativo, que la gente, y sobre todo la gente que se identifica, sepa que la vida no se acaba cuando se descubre una identidad distinta a la que te asignaron, cuando se descubre uno con una preferencia sexual distinta a la que se supone que debieras tener, porque ya no hay debieras, ya ahorita estamos hablando de una libertad, de una tolerancia mucho más amplia de lo que se solía tener, ¿no? ¿Cómo ves? Así es, completamente de acuerdo. Ya antes era un tema tabú, incluso para muchos, de hecho, era tan fuerte el tema que no podías ni expresarte ni con tu familia, si no puedes con tu familia, mucho menos con la sociedad. Y estamos hablando persecuciones, arrestos, golpes, desapariciones de personas que lucharon por nuestros derechos en tiempo de los 80, en tiempo de los 90, que no se podía hacer. Existía, porque siempre ha existido desde la antigüedad esta orientación y esta diferencia de género, pero nunca había sido tan reconocida como hoy por hoy, que se ha hecho todos estos cambios en la sociedad y cambios también como nosotros. Claro, precisamente que nos contaras tu proceso, Linger, ¿quién eras y quiénes soy? Ok, pues mi proceso, yo desde muy temprana edad, desde que tengo uso de razón, me sentía atraída por cosas femeninas, me sentía atraída incluso por los niños. Pero obviamente un niño, y eso lo voy a recatar mucho, cuando estamos a una cierta edad temprana, no sabemos diferenciar qué es bien, qué está mal, qué es azul, qué es rosa. Nosotros como sociedad segmentamos: azul niño, rosa niña, luchadores niños, fútbol niños y bailarina, muñecas niñas, ¿no? Cuando los juguetes no tienen un género, pueden jugarlo. O sea, no le quitemos esto a los niños, no hagamos este estigma con los niños, dejemos que ellos en su proceso jueguen decidan, claro. Decidan. Entonces yo estoy muy temprana edad, yo ya tenía esa noción, ¿no? O sea, y de repente yo no sabía, y de repente a mis 6, 7 años, no me acuerdo bien, de repente llegó a mi casa y le digo a mi mamá, o sea, ¿cómo puedes? Tú vas tranquilamente, mamá, me gusta tal niño, y lo ve tu mamá y me dice, mamá, tú estás mal. Y yo no sabía que estaba mal. Yo tenía un sentimiento. No estaba mal. Pero lo veía de esa manera. Entonces yo vengo de una familia donde mi mamá vive del que digan Qatar. Le quiero mucho a mi mamita porque ya me entendió y le agradezco mucho eso. Mi padre, un hombre de rancho, machista, y venía de una familia muy religiosa y que vivía del que digan tradicional. Y de repente
me sientan todos los adultos, imagínense tener a todos los adultos, a más de 6 adultos, años. y yo teniendo 7 años, y que te digan, estás mal, que te señalen, tú no sabías, tú te quedas, yo me quedé pasmado en ese momento, pero bueno, voy creciendo, pero aún ¿Pero sigo qué te dicen teniendo ese día? que yo estoy mal, tú no te deben de gustar los niños, te deben de gustar las niñas, tú eres niño, no debes de correr, porque yo, desde que vean a un niño, la verdad, ¿qué es lo que primero dicen? O sea, esto no era vulgar lo que voy a decir, ay, es mariconcito, es esto, O sea, es tú tenías aquello. rasgos afeminados. Afeminados, o sea, ¿no? Okay. Y tú como padre o madre, no corras así, no camines así, no hagas esto. Tú eres un niño, camina derecho. Ujú. Entonces Claro. era eso. Y aparte todavía yo viví Es violento, ¿no? Es violento, porque muchos dirán, es que estoy criando a mi niño, lo estoy creciendo. No estamos violentando psicológicamente, porque ahí voy que en esa parte cómo me afecta psicológicamente todo ello, ¿no? Entonces llega un momento y que yo ya no podía hacer ciertas cosas porque yo sabía que había una reprimenda. Ujú. Yo agradezco mucho a mis padres y no les tiro nada en cara y los entiendo porque llevo un proceso de entender a los demás, ¿no? Que ahora vamos a tocar ese tema. Porque dirán a lo mejor tus papás, ¿en qué me equivoqué? ¿En qué me equivoqué? Sí. ¿En qué hice mal? ¿Por qué no? Pero insisto en que es una conducta violenta y yo entiendo que a los papás, sea como sea que nos hayan educado bajo cualquier parámetro, hacen lo que pueden con las herramientas que tienen, ¿no? Sí, porque En no hay, este no hay caso, manual. Para los Exacto, padres, no hay un hay. manual. Y entonces ellos estaban haciendo lo mejor que podían. Sin embargo, no deja de ser una actitud violenta el hecho de reprobarte. Déjate de la conducta que tú tenías de, oye, no agarres lo que no es tuyo. Reprobarte como ser. Sí. Y Pero eso Vivi, es también hay que extremadamente verlo. violento para un niño. Sí, pero en esa época, hace 20 años, Sí, como sí. dices, no había No nada había, de totalmente. sensibilidad, No. no había cómo educar a los padres, como dice había mucho temor porque tus papás Exactamente. quieren lo mejor para Por un la hijo sociedad y por también. la sociedad, ¿no? Entonces era mi mamá le decía a la gente, ¿no? Hace cuenta, ¿no? Un ejemplo, Noni, si vas a llevar al niño a una fiesta infantil, si ves que se comporta así, le pellizcas. Entonces, cuando llegaban, doña Lidia, qué bien se comporta claro que me comportaba yo Porque yo sabías soladito que así tenías- sentadito, yo no me movía, vamos a romper piñata, vamos. No, o sea, nada más era romper piñata y me movía yo sentado. Porque ya tenías aquí todo lo que el miedo podías a lo hacer que dice era, Vivi, claro. que es un trauma y es una violencia. es una no violencia porque creces con el chip de que hay una reprimenda, tú no sabes, no estás haciendo un mal a nadie, porque es eso, voy creciendo, voy conociendo a gente, pero también en el proceso de ver gente, también crezco con el estigma de ver gente, de que también eran parte de la comunidad, pero yo no sabía, porque estás bajo el yugo de tus padres, bajo el yugo familiar, pero no puedes ver más allá, no se tocaban temas en televisión, era un tema que no se Ahora, tocaba, ¿no? ¿Cómo fue avanzando el tema? ¿En qué momento ya te sientes un poco más libre? Y cuéntanos también de cuando a lo mejor te topaste ya con tu primer acercamiento amoroso, digamos. Pues desde muy temprana edad, como digo, tenía ese sentimiento, una atracción hacia los niños, hacia el mismo sexo, pero con ese proceso, con ese andar, llego a mi adolescencia en donde no sufrí ningún trauma. Yo nunca sentí ningún trauma de mis compañeros, nunca hubo una falta de respeto tan grande, eran los típicos juegos que actualmente le dicen bullying, pero bueno, antes eran nunca me hicieron daños físicos ni psicológicos ellos, al contrario había un respeto, juegos y todo. Tuve una adolescencia muy linda en esa parte de mi momento de estudios, y por parte de mis maestros igual hubo muchas cercanías, pero nunca me atreví a tener un amorío porque yo sabía, vuelvo a lo mismo, tenía la conducta familiar que eso a mí me daba miedo. Oye, Michelle, tú vives aquí en Cancún, aquí naciste, aquí estudiaste. Nací en Cozumel y aquí estudié. Y aquí estudiaste. Ya, O sea, aquí desde que tienes a todos nací. tus amigos, tus amigas, Sí. te conocen desde que eras niño hasta tu proceso de Linger, Michelle. Sí, así es. Entonces, pasa el tiempo, cuando llego a la prepa, ¿qué pasa? Te despierta más ese sentimiento, esa sensación, y es cuando tengo, ahora sí me armo de valor y le digo al niño, ¿sabes qué me gustas? ¿Y qué te dijo? ¿Esta fue tu primera experiencia? La primera como tu primer experiencia, contacto? el miedo. Pues estás chamaco, o sea, no voy a decir los nombres ahorita, y él pues, intentemos saber qué pasa, o sea, hizo algo muy bonito, pero a escondidas.
porque él tenía a sus padres igual, pues tenía miedo en aquel Pues entonces, él también, ¿no? él tenía una atracción hacia las personas del sexo. Podemos del decirle mismo que sexo. sí. Actualmente tiene familia y todo, pero en ese momento no sabemos, ¿no? Ah, ok. O sea, vemos, Es parte caras como de vemos y no experimentar, sabemos, ¿no? También de experimentar. Experimento, y es válido en la adolescencia, como siempre he dicho, pero siempre con los cuidados y todo, ¿no? Entonces llevo su proceso, pero oh sorpresa, un día a mis 17 años, en una fiesta, no se me olvida, me topo a alguien que daba show, y tú dices, ¿qué es eso? ¿No? Que es un transformista, una imitadora, y yo me quedé así, qué padre, qué chingón, hasta allá. Yo nunca llegué a ver grandes espectáculos, ¿no? Cuando cumplo 19 años, la sorpresa de mi vida, llego en un lugar, un centro nocturno que se llamaba Caramba, que no existe, que aquí está cerca que era de los Juanes, y vi unos shows espectaculares, unos shows fuera de... ¿Tú todavía tenías una imagen masculina? ¿Te seguías vistiendo todavía como tenía una imagen varón? masculina, una imagen como varón, todavía lo tenía, ese plano, Okay. pero yo tenía... Y cuando llegas y ves que... yo lo veo y yo sentía que estaba, ahora sí me sentía Alicia en el país de las maravillas, porque fue algo muy que no había visto, un mundo nuevo que dije. ¿Y tú habías pensado en que eso podía pasar, que tú podías maquillarte, que podías... No, nunca pasó en mi mente, porque ese proceso a lo que voy, porque en el tiempo de mi adolescencia igual, y en el tiempo cuando llegué a mis 19 años, todavía había varias dudas, varias preguntas, no de mi género, yo estaba así de, ni lo tocaba, mi orientación era, me gustan los niños, pero simplemente me gustaban cosas de que yo quiero tener mi cabello largo, yo quiero tener esto, pero no lo hacía porque no podía tenerlo, ¿no? Porque yo todavía vivía bajo un yugo de la familia. Vivías en el hogar, pues. Exacto. Y de repente voy a este nuevo mundo, que la verdad que está muy lindo, el bello mundo del transformismo, y me fasciné ver a las artistas que se presentaban. Yo decía, me quedaba así, y todo el mundo aplaudiéndoles y todo, y dije, wow, yo me sorprendí, dije, yo quiero hacer eso, yo quiero subirme, ¿no? Pero nunca me atrevía porque tenía mucho miedo, porque digo, ¿cómo lo voy a hacer? Yo no sé cómo hacerlo, o sea, había mucho miedo, ¿no? O sea, ¿te llamó el tema artístico también? Me llamó el tema artístico, que en su momento fui parte de realizar en imitaciones y transformismo, llegué a hacerlo. ¿Qué personajes hiciste? Pues esa es la que... ahí vamos con ese tema que te vas a reír, la verdad. Te vas a reír. Llega un momento en mi vida donde es a lo que voy. A veces los padres, como dicen, quieren lo mejor y hacemos todo esto. Yo era una persona muy detallista, era un niño de que amor y paz, cariñoso. Y todo eso, cariñoso. O sea, era el 10 de mayo y era muy detallista, hacer manualidades, y llevar solo a mis tías, y irlas a visitar y aquello. Pero de repente empieza a haber ese confrontamiento padres-hijo, porque la adolescencia es muy, muy difícil. De por sí es muy difícil los padres adolescentes contra los padres, aún más cuando tienes esa preferencia y tus padres no saben cómo ir, ¿no? Cómo manejarlo, y tú como hijo tampoco no sabes cómo llegar o cómo decir. Y empieza a ver la confrontación padre-hijo, y madre-hijo, y empieza a ver fuerza. Y es cuando digo, no, párame tantito. Si aquí dentro de mi familia me están haciendo daño, ahí afuera, ¿qué voy a esperar? ¿No? Y empiezo la afrontación y empiezo yo a canalizar, y empiezan a hacer un odio contra la misma gente que de que me haces algo, yo te lo devuelvo. Entonces ya no medía el daño que yo hacía, ni medía si eras mi familiar o no. Por resentimiento. Ya tenías acumulado mucho dolor, ya tenía varias acumulaciones que no podía hacer yo. Pero yo no entendía cómo canalizar o cómo hacer, porque cuando es muy importante, le invito a los papitos que los escuchen, que les pregunten, que hagan que no sean solo el papel de padres, que sean el papel de amigos, el papel de amigas, y que no se asusten y cuando tengan este problema, porque a veces no te llega a pasar con tus hijos, pero sí tienes a una sobrina, tienes a un ahijado, tienes que no una es un ahijada. problema.
Que no es, Es una situación que a veces se presenta en las familias y que deben tener bueno, como yo creo padres. que los padres sí lo toman Lo como ven, problema. sí, Como problema. Sí, como problema que tiene que reunir a la familia, ir incluso a orientaciones. A orientación. con psicólogos Para aprender cómo tratar. Exactamente, y Entonces, a veces ayudarle a llegan. ese adolescente. Llega, entonces yo me canalicé con una de mis tías y mi tía y ella fue una de las primeras que me dijo, no estás solo, estoy contigo. Y en lo que tú necesites estoy. Entonces, mis padres eran y a mí me encantaba bailar desde los 8 años y agradezco mucho a mi prima que me metió en un ballet folclórico y esa yo me metí de la iglesia. Entonces llegué ese catequista hasta que me llegan a ver los niños. Pero mis padres me decían, esas son tonterías, para no decir vulgaridades, son tonterías, son locuras, son... Se te va a pasar luego. Es No, se pasajero, te va a ¿no? pasar, ¿no? Nomás son sus tonteras. Entonces llegó todo ese proceso y empecé yo a desahogarme a mal contra mis padres, a contra Rebelarte. personas, a rebelarme, ¿no? Y hacerles daño demasiado a ellos. Entonces al hacerles daño, también ellos me regresaban y era un dar por dar, ¿no? sufrías Era un círculo golpes, vicioso. palabras, Nunca fue golpes, eso agradezco, nunca fueron golpes, pero a veces duele más unas palabras con golpe. Claro. Sí, totalmente. Un golpe se te borra, pero las palabras se te quedan acá grabadas. Sí, ¿no? y atentan contra tu autoestima, Entonces, exacto, tu baja autopercepción. todo. Pero sin embargo, encontrarme a estas personas, tengo una amistad de más de 22 años con Jacqueline Lizama Canché, que agradezco mucho a Pues, Jackie. ¿cuántos años tienes? Tengo voy para 34. 34, joven. 34 no sabe que añitos. tenga 34. Y Jacqueline Lizama fue alguien que nos crecimos. Literalmente crecimos, éramos vecinos, vivíamos cerquita. Y ver primero, porque ella ahorita es una chica trans, empresaria por cierto, y le aplaudo. Y ver su proceso de ella. Pero ella también tiene una historia muy fuerte. Y yo la veía y dije, cuando la volví a ver, porque yo perdí un rastro, pero seguíamos hablando, y yo la veo con ya con cabello largo, y dije, ella sí pudo, y yo no he podido. O sea, ¿qué pasa conmigo? O sea, pero vuelvo a repetir, ella se armó de valor, salirse de casa y enfrentarse a todo. ¿Tú Y yo qué todavía, fue lo que yo te tenía hizo? miedo, porque yo tenía de que si lo hago, ¿qué voy a hacer? No sabía dónde ir. Ella vivía, lamentablemente, en todos los mundos hay drogas, hay alcohol, y uno, si yo no estaba bien mentalmente, tal vez hubiese caído, o tal vez no. No puedo decir ciencia cierta, de tal manera al aire. Pudo haber sido cualquiera de las dos cosas, porque he visto gente hoy por hoy que son de la comunidad y están en situación de calle porque han caído en drogas o en alcohol, ¿no? Porque no tienen el apoyo de la familia, Claro. Porque no saben a dónde ir, a todo el dónde mundo acudir, los discrimina. Pero sin embargo yo estaba muy metido con mi familia y yo digo, no me puedo ir de mi casa, ¿no? No me puedo ir de mi casa. A pesar de todo lo que haya pasado, no me puedo ir de casa, ¿no? ¿Y vivías ahí de alguna forma de discriminación? Sí, porque eran las palabras que no me lo dijeran a mí directamente, escuchaba cómo se expresaban de otros de la comunidad, pero también existían ciertas cosas hacia mí que yo quería hablar, porque a veces tú como hijo, tú como hija, quieres sentarte con tu mamá a platicarte, me siento enamorado, me siento enamorada, tengo esto, me está pasando esto, pero yo con qué confianza me iba a sentar. Claro. Cuando yo ya sabía que había un antecedente, lo que me habían hecho de niño. Claro. Entonces no podía ir tranquilamente a sentarme y decir, tengo esto. Oye, mamá, porque... ¿Cómo te comentar decides? Sí, esto. es muy chistosa. Cuando comienzo, la misma Jacqueline Lizama me inscribe en un evento que se llama Miss Chiquitita, que se llevó a cabo en Caramba, y me visten por primera vez de mujer. Digo, pero era un miércoles, me acuerdo, y el viernes era el evento. Y tienes que vender boletos. ¿A quién le voy a chingado? ¿Le voy a vender boletos? Si no, ¿quién me va a ir a ver si no, nadie sabe que voy a hacer esto? ¿A mi familia? ¿A quién? Tenía miedo. Sí. Y ahí me ves vendiendo boletos a mis amigas, Sí. a una maestra que le mando un saludo especial a Mónica, a la maestra Mónica. Y vendí boletos fue ella. Fueron varias de mis amigas de la ULAC, de la Policultura, algunas fueron otras. Y me viste, me maquilló Armando en aquel entonces. Y yo quería verme. Y no te vas a ver. Hasta que llegué ahí en el lugar y me veo y me sentí por primera vez en ese momento de mi vida, en el tiempo que tenía de vida, me sentí completa, me sentí bien, me sentí a gusto, ¿Te sentiste Identificada. tú? me sentí yo, era yo la que estaba viendo. Pero ¿qué pasaba? Era como la Cenicienta, tienes una hora
y luego se acababa el encanto y volvías a tu realidad. Y con eso una dualidad. Existía el mundo de Linger y existía el mundo del personaje que cree que era Montserrat Rivera Palacios. Entonces, pero al final de cuentas eran solo una persona. Linger era una persona medida, respetuosa, con etiqueta, que con esto, o sea, era medido, pues. Tenía cierto, porque tenía las reglas de familia. Y Montserrat era lo que tenía encerrado. Era desmadrosa, era o sea, era directa, locochona, locada. O sea, era lo que tenía yo encerrado, ¿no? Así era como tú querías, como tú quieres ser, o como fuiste, ¿no? Como fui, no, era una dualidad, era una persona. Yo creo que estamos como experimentando en los extremos también, ¿no? Exacto, o sea, dentro los de la polos. figura femenina, donde puedo ser, o sea, soy una mujer y puedo ser una mujer, o sea, como tranquila, recatada, tal, y este es como mi lado donde puedo ser, o sea, como pero de ¿a otras poco no te ha maneras. pasado a ti que también te gustaría así como transformar? Yo tengo una amiga que tenía, y de repente ahorita que lo dices, fíjate que sí, de repente dije, Es que todos pasamos por etapas. Todos porque pasamos por yo era etapas. así como muy recatada, ¿no? Y dije, ay, ya me cansé de ser recatada, ¿no? Y como que te transformas. transformas. Pero esas son etapas Son de la vida. etapas. Y ella Sí. estaba en un momento donde dices, ay, ¿qué mujer voy a ser? Pues Exacto. quiero ser muy formal, pero entonces no sé, pero también me llama la Exacto. fiesta. Pues a todas nos pasó que nos gustó la fiesta en algún momento, y yo, por ejemplo, tuve el pelo de 800 colores. Yo digo, no me lo cambio por nada, porque ya soy como más tía, ¿no? Llega a pasar. Entonces digo, ay, Llega qué a necesidad, pasar. digo, no, ya me Claro. queda y fin. Entonces son etapas, y o sea, ella como se le estaba juntando las etapas, porque ya estaba empezando a entrar en ese género, decía, ¿cuál es la ¿Cuál mía? es Entonces la le mía? acumularon, O sea, ¿no? ¿Dónde voy? Exacto. Entonces al mismo tiempo quería vivir todas las etapas, yo ya quería ya volar, ¿Y las ¿no? formas de la feminidad? Sí, así es. Ok, Entonces, ¿y luego qué pasó? cuando pasa todo eso, yo me sentía empoderada. Pasa tiempo, pero ya me vestía, me salía, pero de noche. Y luego regresaba a la realidad. Pero llegó un momento donde yo no me atreví. Yo nunca me atreví a salir, pero el sol no se tapa con un dedo, la verdad, ¿no? Entonces llega un día una amiga, de la misma amiga que me metió Jacqueline, y estábamos yendo a su casa, y estábamos fuera mi papá y todo, y le dice a mis padres, ya le dije a que deje de andar bloqueando, que no, pero ella habla muy fuerte. Cuando dice, Linger es tal, Linger es gay, se viste, ella le contó todo, yo me quedé así, mis ojos se hicieron chiquitos, y me acuerdo que le apretaba la lonjita, arranca la moto, y vámonos. Nos van a correr a todos aquí. Y nos vamos. Claro. Fueron 3 días que yo no llegué a mi casa. Hasta el cuarto día aparecí y dije, si no quería, pues tenía miedo. Como nada hubiese pasado. Obviamente, mi mamá cuando me dice, yo no quiero estas cosas aquí, para no decir la palabra grosera, no quiero esto aquí, a mí no me interesa. Para mí, esa palabra era otra cosa. Para mí yo iba a... O sea, que no querías que te vistieras ahí en la casa. No me quería como vestir a la casa, exacto. que Es te que vistieras como mujer. las personas que no están como empapadas de este tema ni les importa, no hablo de tu mamá, hablo de todas las personas, relacionan de manera muy estricta la identidad de género, la preferencia sexual con la promiscuidad. Exacto. Como si fuera una cosa obligatoria. A ver, una Sí, cosa es... completamente diferente. Ya eres travesti, y precisamente que nos expliques estos conceptos. Los estigma los mucho, estigmas porque del travesti, del transgénero, de que si te estás prostituyendo en la calle, de que si... o sea, muchas cosas que conllevan toda esa situación. Y sí, es que eso pensaban, por ser creencias. Porque ser así, eres fiestero, eres alcohólico, eres drogadicto, eres borracho, eres prostituto. No es cierto. Y creo que a todo mundo podemos caer en ello. Cualquier persona se podemos trata de valores, caer en eso. no de género, ni de, tanto hay mujeres como hay hombres, como hay personas de la comunidad que hemos caído en ello. Entonces no es solamente segmentado para nosotros. Pero sin embargo mi papá sí lo tenía. Pero llevó un proceso. Llegó con 2 personas maravillosas, que es el señor Marcos Echeverría y Bogar Flores, y me enseñan otro mundo. Y se me abre otra ventana. Las oportunidades que no tenía Linger lo llegué a tener con ese estereotipo, con Montserrat, pero me llegué a cansar. Y es cuando siento que me quito un peso enorme y me acepto tal y como soy, porque dije, no es Linger ni es Montserrat, somos una persona. Y combino ambos conceptos, combino ambas actitudes, ambas personalidades,
y se fusionan y nace Linger Michelle como debió de ser desde un principio. Y Michelle, tú ya estás registrada con tu nombre, ¿tú eres transgénero o eres transexual? Soy transgénero, soy una persona que no me identifico con el género que nací, más no tengo ninguna intervención quirúrgica. Sí tengo intervención de hormonas actualmente que estoy consumiendo, pero no tengo ninguna intervención quirúrgica. Aquella persona que es transexual es aquella persona que ya tiene alguna operación o ya está en el método de cambiar de sexo. Y una persona travesti es aquella persona que se viste 24 horas de mujer o a veces se viste de mujer, es una persona travesti. Sí, pero pero está consciente el travesti de su género que fue asignado desde niño. No, y a lo mejor puede ser que sea solamente vestirse y su preferencia sexual sea heterosexual. O sea, el transvestismo es como una especie de no sé, algo artístico. Algo artístico. Puede o no estar combinado con tu preferencia o tu género. Así es. Entonces, sí estudié mi tema. Sí, la tarea. No, entonces, a partir de allá yo empiezo a entender muchas cosas. Entiendo que si a mí me tomó tiempo entenderme a mí, mis padres que vinieron con una educación diferente, en tiempos diferentes, tengo que entender que ellos van a llevar un proceso diferente al mío. No van a ir a mis tiempos, ellos van a tomar su tiempo para entenderme. Y es cuando pasa algo. Mi papá me acepta, mi mamá no. Y llegó un proceso de lucha madre e hijo. En este caso madre e hija, ¿ya? Entonces llegó un proceso muy fuerte. Yo llevo un proceso muy fuerte porque, vuelvo a repetir, siempre estamos ligados con mamá, no con papá. Mi papá era machista. Y yo siempre tenía el sueño de que yo quiero que mi mamá se preocupe, así como se preocupó con mi hermano y mis hermanas, con quién estoy andando, quién es sentarme con mi pareja, con la persona, a comer, pero como soy, a lo que soy. Aceptarme. Y poco a poco fue aceptando a mi mamá. Yo no lo obligué. Entendí que iba a haber... Y de la nada, un día estábamos sentados en la mesa y mi papá dice, sí, fue espontáneo: estoy orgullosa de mi hijo y de mis 3 hijas, porque somos 4. Antes éramos 2 varones y 2 niñas, y que mi papá diga, estoy orgullosa de mi hijo y de mis 3 hijas. Y en ese momento me sentí un pavo real y Liger. Así, contando mis deditos, ¿sabes? Hay otra fuera de familia. Así de cae fuera, digo, no, pero a la realidad me sentí... No podía, claro, me llenó. ¿Eso te hizo feliz? Me hizo muy feliz. ¿Te hizo feliz? Me hizo tan feliz. Te hacía falta. Me hacía falta escuchar de ellos. Y la verdad, y dije, estoy en un camino. Oye, Michelle, sin embargo, que digamos que ya te... Mi mamá no me lo dijo, mi mamá fue diferente. Ajá. Mi mamá un día llegué a la casa, tenía un corset y un bustier, me acuerdo bien. Mira, te compré esto. Claro, ya de hecho. Yo no le dije, ay, no, ya fue poco a poco de que, vístete bien, ponte esto, te ves bien. Entonces ya actualmente hasta ya me siento como mi mamá, hasta también me dice, maquíllame, me siento maquillarla. O sea, ya hay un juego muy bonito con mis padres. Ya es, bendito Dios, segunda cena de Navidad y Año Nuevo, sentarme como mujer, sentarme al lado de ellos, agradecer a mi familia. ¿Ya te vistes como mujer con ellos? Ya en mi casa ya salgo como mujer, hasta relajamos, hasta me dice mi mamá, cuando la familia, cuando esto, pórtate bien, o sea, como Oye, siempre los cuidados, Michelle, ¿no? Está bien, qué bueno que en tu núcleo familiar lo hayan aceptado, hayas pues florecido esa emoción de ser mujer, pero afuera, en la sociedad, realmente... Fue muy difícil. ¿Te aceptan? Es todavía difícil. Es todavía difícil. Pero también otra, dentro de ustedes como su misma comunidad existe discriminación y existe violencia también. Así es. Eso, cuéntanos alguna experiencia que hayas vivido sobre ese tema. En la sociedad, para nosotras las trans es muy difícil, porque es más fácil que le den un puesto de empleado a una persona gay, porque al final sigue siendo hombre, simplemente su preferencia cambia, pero a nosotros siempre nos encerraban como estilistas, maquillistas, no nos dejaban avanzar, no podíamos tener puestos en empresas. De hecho, a mí me tocó, y lo digo sinceramente, en una empresa que se llama Biosil, que agradezco el tiempo que trabajé allá, pero me acuerdo que yo llegué con el cabello larguito, y fíjate, quien me violentó en ese momento, yo no sabía, todavía en ese momento no sabía exigir mis derechos. Si hoy por hoy me hubiese tocado eso, créeme que hubiese levantado la voz y no lo hubiese dejado pasar, porque el mismo de recursos humanos era de la diversidad.
y te dijo, te obligó a hacer algo. No te puedes, yo me acuerdo, yo tengo mis uñas siempre largas, no puedes venir con uñas largas y tu cabello tiene que estar recortado. O sea, él era gay, pero es vestido de hombre. Vestido de hombre. Pero bueno, ¿será que fue una cuestión de la persona o de una política de empresa? Que de todas maneras... Era pero política de la empresa. No importa, porque si es gerente, aunque él esté vestido siempre de hombre, es de la comunidad. Era de la comunidad. Sí, claro. Sí, entonces... Sin embargo, bueno, creo que hay un problema no solo en las personas, sino en las empresas. Porque hoy ya... Ya hay un poco más apertura. No puedo decir gran apertura, pero sí ha habido poco de la apertura. Actualmente puedo decir que tengo compañeras que son abogadas, que son dentistas, son doctoras, arquitectas. Ahorita en Facebook salió que ya tenemos la primera, creo que es piloto en cuestión de avión de pasajeros, que es en Argentina, la primera mujer trans que es piloto. Y tú dices, estamos preparados para muchas cosas. Ya tenemos diputadas, senadoras que son de la vía trans, de la comunidad. Entonces digo, podemos seguir avanzando, ¿no? Entonces es algo que es necesario en esta vida, es necesario en la sociedad ir avanzando, invitar a las empresas que se integren, porque hay muchas empresas que hoy por hoy dicen, si aceptamos personas de la diversidad. Vas al cuadro y preguntas cuánta gente de la diversidad hay dentro de tu empresa, no hay ninguna. Y luego, como tú dices, son los oficios más bajos, con sueldos más... Así es. Y lamentablemente la área trans era inclinada a prostituirse. Porque eventualmente no les dan más opciones. Y entre que el poco apoyo de la familia, las pocas opciones laborales y eventualmente el medio en el que muchos se desenvuelven, muchas también se desenvuelven, pues facilita ese camino, pero no necesariamente, ¿no? No necesariamente. Tú tienes una carrera, ahorita te estás dedicando a una serie de cuestiones profesionales y además haces el activismo. Hace activismo en el tema, para no dejar pasar la pregunta de Tony, adelante. ¿Cómo estás viendo hoy el tema de la violencia dentro de la comunidad? ¿Cómo se visibiliza, pero además cómo lo tratan de combatir? Pues es que la palabra comunidad, y se lo tengo dicho a mis compañeros, y no por quedar mal a mis compañeros y compañeras, yo les digo, comunidad nos queda muy grande la palabra. Vamos a hacer comunidad el día de mañana, que nos dejemos de poner el pie, que dejemos a un lado los protagonismos, que dejemos a un lado, porque si bien es cierto, igual entre la misma comunidad hay muchos claro. estigmas, y antes mucho recelo, mucho recelo. Son muy como fíjate, cuando se hacían las marchas en Ciudad de México, en Ciudad de México, porque yo tengo estudiado un poco la historia de ahí, en Ciudad de México, con la gran Denise Valverde, ¿qué pasó? Cuando hacían las marchas LGBT, eran gays, lesbianas, y las más golpeadas eran las trans, que en aquel entonces les decían vestidas. Sí. Ahí vienen las vestidas. Sí, y hay videos virales donde solamente gays, por el hecho de estar vestidas, un hombre vestido como mujer, ya era una falta administrativa. No, de hecho había un grupo de policía que se llama la DIP, que se llamaba la DIP en aquel entonces en Ciudad de México, donde te veían vestido de mujer, te agarraban y te llevaban, te golpeaban, y si amaneciste viva, bendito Dios que amaneciste viva, porque las chicas corrían con señores tacones y les tiraban el tolete en las piernas para que se cayeran. A muchas que actualmente son las abuelas trans les debemos esta lucha, de estos logros. Quedaron, a veces, hay una casa, te cuenta la historia, que quedó sorda, porque las golpeaban fuerte de aquí, y muchas quedaron mal, ya son abuelas trans, pero, y eran notas muy amarillistas que salían en aquel entonces en Alarma, había un periódico que se llama Alarma, era muy amarillista, y ponían la verdad títulos fuertes, que era por, no sé, por temas sexuales, por su amante, y no era cierto. Oye, Vivi, seguro este tema da para más, para ir pues como también dando a la sociedad que pues que los respete, que no los estigmatice, que no los señale. Entonces es importante, a lo mejor podemos hacer hasta una mesa, porque pues hablamos del tema de la prostitución, y yo, bueno, hace mucho tiempo como reportera, bueno, que todavía lo soy, hice algunos sondeos de la Yaxchilán y en otros medios, y decía yo, ¿por qué la Yaxchilán desapareció? Y muchos señalaban y responsabilizaban a la comunidad lésbico-gay, ¿no? Que ahí iba, se prostituía y vendía y se fue. Bueno, era parte como un problema, pero pues hay muchos por el que la Yaxchilán ya no está, ya no es nuestra avenida de la zona rosa, ¿no? También aquí en el Parque de las Palapas, igual podemos tocar estos temas más adelante. ¿Cómo ves? Ir profundizando, ir sensibilizando también a la sociedad, a las autoridades, a la comunidad, y que diga, bueno, que sean parte de la sociedad, porque son de la sociedad civil,
son personas, Sí, son la personas sociedad es humanas. diversa, Tony. Exactamente, completamente. diversa. O sea, hay que aceptar todo tipo de diversidad. Pero debe de haber esta relación de medios, de personas, ¿no? Para que ustedes que nos están viendo aquí entre amigas conozcan las historias y que no es por inventar, sino también traen una historia detrás muy Completamente. pues de familia, ¿no? El por qué no nos decimos, ay, lo hicieron, ay, no, es porque él no se sentía identificado y hoy quiere ser una persona. Luego dicen, es que está desvariando, es que se droga, y como tú dices, entonces hay que quitar esos estigmas. Hay que aprender. En la medida en la que uno aprende los diferentes temas, se abre a las diferentes opciones, ¿no? Y creo que este es un ejemplo claro de que lograste ya finalmente ser tú. Sí. Y eso es, bueno, de admirarse, porque es muy valiente y yo creo que muy doloroso verte todos los días como un niño cuando no quieres ser, ¿no? Exacto. Y cuando ya finalmente lo logras y te pasas por todo lo que te tocó pasar, que seguramente no nos contaste todas las tragedias que resumido, pero es muy fuerte, es muy violento. Sí. Y nadie tiene derecho de violentar así a ninguna otra persona. Nadie, por la forma en la que luce, por la forma en la que se identifica, por la forma de cómo es. O sea, hay muchas formas de discriminación y esta creo que es de las más violentas. Así es. Entonces, Liger, te vamos a invitar en otro momento también, o sea, para poder seguir, para continuar la entrevista, a una mesa donde podamos intercambiar este tipo de experiencias. Pero bueno, vamos a terminar con tu experiencia laboral, que estás haciendo. ¿Y qué pinta para el futuro profesional? Pues ahorita estamos trabajando en una fundación, que es la Fundación de Aguave, que da mucho apoyo social. Ahí pueden entrar en Facebook, buscan Fundación de Aguave, y con mucho gusto, si tienen alguna duda o algo, ahí se les puede decir toda la información a qué nos dedicamos a la fundación. También estoy trabajando en el área social de la comunidad LGBTQ junto con mis compañeros. Hoy actualmente estoy como directora general del Pride aquí en Cancún 2023, gracias a mis compañeros que me dieron esa confianza que tenemos en el comité, que hemos hecho varios avances. Estamos haciendo en cada municipio, estamos haciendo lo que viene es un parlamento abierto con toda la comunidad y con las autoridades pertinentes de cada municipio, y exigir y ver qué han hecho con la comunidad, qué contribuido o qué piensan realizar, y que se empiezan a trabajar. Oye, Michelle, ¿tienen algún padrón de cuántas personas de la comunidad hay? Tenemos aquí en Cancún. Ya no somos comunidad, somos población. Perfecto, ¿cómo? ¿Cuántas personas? No somos una población, solamente en Cancún la INEGI ha hecho que somos 90,000 personas de la comunidad, y eso sin contar a los del closet y sin contar a los que ya vienen del camino. Claro, no nos dijiste antes de que nos des las fechas de los festivales y el calendario que estás manejando como la coordinadora de este festival, no nos dijiste lo de la violencia. Lo de la violencia al interior de la comunidad. La violencia al interior. ¿Por qué? ¿Por qué pasa? Sucede más que nada hacen grupitos. Lamentablemente hay machismos dentro de la misma comunidad existe el problema de personas gay contra las chicas trans. Las chicas trans dentro de las mismas trans, y a veces el grupo les no se lleva con los chicos gays. Entonces hay mucho problema, y lo generalizo porque a veces sucede por formas de pensar, porque a veces no les gusta o no les gusta su vida de ellas. Pero son muy violentas, luego entre la misma comunidad van a los golpes, a las heridas, a palabras pero fuertes. Vuelvo a repetir, no estoy no por decir, ahí estás viendo lo que hiciste, no, hay un antecedente. Si no tenemos ese acercamiento como familia, no tenemos ese acercamiento como amigos, entonces canalizas todo eso, como a mí me pasó. Yo me pongo con una etapa violenta, agresiva, de que no me importaba quién sea, y vámonos. Entonces también ellas, para salvaguardar su integridad, porque lamentablemente han sido muy dañados socialmente, entonces ¿cómo quieres que su reacción cómo va a ser? Violenta. Claro. Sí, claro. Va a ser muy violenta. Si tú me tratas... ¿Hoy estás enamorada? Ay, no, ya no me da tiempo, tengo ahorita. ¿A qué hora? Te está detrás de ya quisiera yo. No, ahorita no, estoy enfocada a los temas de la comunidad. Ahí vienen varios temas, no solamente
como LGBT en el mes Pride, sino para todo el año tenemos varios proyectos, no solamente en Cancún, tenemos eventos y proyectos a nivel estatal con cada representante dentro de los municipios, porque bendito Dios, ya dentro de los mismos ayuntamientos de cada municipio ya tenemos un representante de la diversidad, sea regidor o director de la diversidad, tenemos representante. En Cancún no lo tenemos, y eso sí abro ese espacio, hago un llamado por las autoridades, que ya es necesario que Cancún tengamos ese espacio. Desde hace años lo estamos peleando. Un municipio de más de 1 millón de habitantes que no lo tenga una representación, que no lo tenga, y teniendo un ejemplo, Puerto Morelos, Isla, Cozumel y Playa ya tienen direcciones. Y les aplaudo a sus presidentes, que la verdad están muy pegados y están apoyando esas causas, ¿no? Excelente. Las fechas. Las fechas, ok. Ya se nos está acabando el tiempo. La verdad ya está buenísima. Sí. Arrancamos la primera marcha en el estado de Quintana Roo el 10 de junio en José María Morelos. Okay. Después tenemos la marcha en Cancún junto con Tulum el 17 de junio. Tenemos la marcha del 24 de junio en Playa del Carmen y la primera marcha en Isla Mujeres igual, que es una de las primeras, porque Isla va a tener 2 marchas. De allá nos pasamos el 30 de junio, que tenemos la marcha de Puerto Morelos y otra vez la marcha en Isla Mujeres, y el 1 de julio tenemos el cierre en Chetumal con su marcha. Aquí en Cancún tenemos actividades, como le digo, el 4 de junio tenemos el primer torneo femenil, lesbianas y femeninas en el estado 86. El del 12 de junio tenemos el encendido de luces en Ayuntamiento a las 7:30, pero también ese mismo día arrancamos en el Tucán Pride en la Universidad de la UCRO, que va a ser del 17 al 15 de junio. El 24 de junio aquí tenemos una rodada en la zona hotelera y cerramos con un macroevento el día 28 en el Cecilio Chi, donde va a haber mercado y donde también vamos a exponer videos y va a haber exponentes. Ay, padrísimo, y aparte qué memoria. no trae acordeón, se lo sabe de memoria. Pues padrísimo, qué bueno. ¿Y has recibido apoyo de todos los ayuntamientos? Agradezco mucho, la verdad no, hay que ser sincero. Okay. Agradezco mucho a la licenciada Aurora Aguilar, que es de Relaciones Públicas, así la conozco, que nos ha abierto, saludos a Aurora, que nos ha abierto unas puertas enormes, la licenciada Aurora, con todo su gran equipo, al licenciado Carlos López, que nos ha abierto de igual las puertas, al licenciado Olivama con la licenciada Berenice Polanco, que también nos ha apoyado. Lindas personas también. La licenciada Berenice Sosa de Gestión Social, que agradezco mucho. ¿No? La verdad, al regidor Jesús Paul, que nos ha abierto la puerta, a la regidora Pamela, que de espectáculos, a la regidora Lorena. Creo que a las regidorías, creo que solo a ellos 3 puedo notar. A los demás sé que están, pero se les nota su ausencia. Mándales una invitación para que se sumen. Ya les he enviado invitaciones, al contrario, una regañiza entre amigas. Una llamada de atención a ellos, porque la verdad, y no por mal poner a la regidora, a Reina Tamayo y a la regidora Miriam de Diversidad, sonará feo, solamente tienen el puesto y el nombramiento. Hasta allá. Hay que sumarse, porque esto no se detiene. No. Este movimiento ya empezó, tiene toda la fuerza, no se va a detener. y qué bueno, porque no debería de detenerse, porque no sabemos en el futuro qué otros niños puedan necesitar. Puede se caiga la primera presidenta trans y no lo sabemos. En una de esas. Ya tenemos, ahí están las aperturas que le hicieron. Ya nos reveló aquí una carta abierta para la próxima. Las aperturas las aperturas que tuvieron de las mujeres. Actualmente aquí en el estado de Quintana Roo, la mayoría de las presidentes son mujeres, y enhorabuena que las mujeres. Tenemos la de Carrillo Puerto. Sí, y qué bueno, enhorabuena a todas las mujeres que están como presidentas y diputadas, porque la mayoría de los puestos que están son mujeres, y era hora que también a las mujeres se les dé su lugar. Bueno, no, me refiero a mujer, la de Carrillo Puerto es de la comunidad. Digo, es de la comunidad. Es de la comunidad. Es de la comunidad. Y esperamos pronto llegar en Carrillo. Claro, pues en una de esas, pues felicidades, Linger, encantadas de haberte tenido. Muchas no va a ser la primera y última que estés aquí. Vamos a invitarte de nuevo a a lo mejor algún debate. Un debate, estaría bueno, ¿no? ¿Por qué no? Bueno. Claro que sí, ya estamos armando el debate. Amigas, ¿qué les pareció? Pues déjenos un mensajito, compartan esta entrevista, la verdad, para que se visibilice la situación y pues aceptar y
dar los valores, ¿no, Vivi? Sí. Que es muy importante. Sí, eso creo que es fundamental y sobre todo apoyar a las nuevas generaciones, porque como le dijimos, esto no se va a detener y hay que ser Y que hay una solidarios. convivencia entre todas las, Sí. como tú dices, en todas las Tenemos las formas de tíos, pensar. tías, primos, primas que son de la comunidad. Ay, no pasa nada. Es la nueva moda. Es la nueva, y se vino a quedar. Claro. Muy bien. Muy bien, pues síganos en nuestras redes sociales, ya saben, estamos Entre Amigas Cancún, en YouTube, Facebook, Instagram. Compartan, comenten. Esta, tengo que decirles, una de las entrevistas que más me ha gustado. Todas tienen algo, todas aprendemos algo, pero esta nos viene a abrir un panorama que todos debemos observar. La diversidad es parte de la naturaleza humana y creo que debemos adoptarla como tal. Todo está en los valores que nos enseñaron y los que no, pues los vamos adquiriendo y la tolerancia es uno de ellos. Así es. Así que, pues, muchísimas gracias, No, gracias a Linger, ustedes. Michelle, Sí. por acompañarnos en esta mesa entre amigas. La verdad que estuvo buenísimo. Estamos aquí desde Restaurante La Bichuela. Venga con sus amigas a disfrutar de una tarde, un fin de semana, un rico café o una comida. Vivi, Feliz de haber estado esta tarde contigo. así es. Nos vemos hasta la próxima. Dale. Adiós. Bye, Bye. chao. Hasta luego.